temblaba. Entonces Dios había dado una orden que aún los animales que se acercaran a ese monte serían traspasados, serían muertos, porque no resistirían la presencia. Entonces cuando el pueblo de Dios ve ese poder sobrenatural, eso que no se imaginaba, dice, no, pará Moisés, hablanos vos. No queremos hablar con Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué toma esa actitud el pueblo de no querer? Le entra el temor, le entra el miedo. Vieron que todas las cosas se movían, que todas las cosas dejaban de ser natural como ellos las veían, para ser cosas celestiales. Empezaron a ver que Dios empezó a mover el corazón del hombre. Cuando Dios empieza a trabajar en el corazón, empiezan a aparecer aquellas cosas que nos han tenido cautivos, que nos han tenido encerrados, que nos han tenido paralizados, que no podemos visualizarla nosotros mismos. Entonces, ahí fue el problema. No, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos sacó de aquella tierra? Queja, problema. Estábamos bien, vivíamos bien. Ahora yo pregunto, mi hermano, ¿qué es más lindo? Cuando venimos a las cosas de Dios y decidimos por Dios, dejar que Dios haga y siga haciendo en nuestras vidas lo que Él quiera hacer, no lo que yo quiera, para que haya un cambio, una transformación, o seguir haciendo mi voluntad, seguir haciendo mi propósito. Por eso el cambio de las personas, por eso el cambio de la iglesia, ¿en dónde está? En cuanto yo dejo que la palabra haga el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El cambio. Una iglesia no puede ir adelante, no puede salir si no hay cambio, si no hay cambio en la congregación, si no hay corazones dispuestos, si no hay corazones ardiendo en el fuego, en la presencia de Dios. Y es todo un proceso, hermano, que vive uno. Yo diría más allá de uno, vive un hogar, vive una familia. Todo, por lo general, hablo de los 25 años en adelante, casi que hemos formado una familia y venimos a Dios con una familia. Y en esta mañana me inclino, hablo un poquito más, respeto a la familia, que a los adolescentes, que a los jóvenes, porque entiendo que Dios vino al hogar, Dios vino a la familia, Dios marca y hace fuerza en la familia. La familia es el primer altar a Dios, el primer altar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en la familia se aprende a orar, porque en la familia se aprende a respetar a Dios, porque en la familia se adora a Dios, porque en la familia se hace el servicio a Dios, porque en la familia se consagran a Dios, porque en la familia nacen las herencias, en la familia nacen no solo las herencias, sino las descendencias. Es el futuro de la iglesia, es todo. Por eso en una familia, cuando los hijos empiezan a criar,
Y el padre y su madre. El padre está un par de horas en el hogar, la madre está un tiempo tal vez más completo. Hoy las familias han cambiado. La familia trabaja el padre, trabaja la madre. Pero en aquellos tiempos que vine a Dios me dio la gracia y mi esposa prácticamente no trabajaba mucho. Entonces pudimos criar nuestro hijo conforme a la palabra nos enseñaba. Tal vez en aquellos tiempos era un poco más difícil en el sentido de que hoy se ha despertado un mover del Espíritu Santo en amor, en gracia, en misericordia. Y cuando la gracia de Dios es derramada sobre aquellas personas que lo aman y que lo buscan, hay un cambio, hay otro resultado. Tal vez usted no tenga el amor suficiente dentro del conocimiento de la palabra, pero sí tiene la gracia de Dios que está actuando en su vida, y esa gracia está siendo el resultado para un cambio. Y me acuerdo que nuestro hijo, teniendo una edad de 7 años, empieza, Dios nos saca de acá. Es decir, nos congregamos en La Boca, pero dejamos de vivir en La Boca y vamos a vivir a San Telmo. Y nuestro hijo empieza a viajar solo de San Telmo en el colectivo acá. Pero antes de empezar a viajar, había experimentado una experiencia de salir con los jóvenes, siendo un niño, a entregar trataditos. Y se paraba en la parada y entregaba un tratadito. Y lo único que sabía decir era Dios te bendiga. Pero el transcurso de la palabra fue marcando su vida. Y empieza a viajar en el colectivo. Lo esperaba al 52 o al 64 y se subía en Paseo Colonia, Estados Unidos, y viajaba hasta Bransen y Almirante Brón. Y ahí lo conocían todo. El pibe de los trataditos. Subí. Y así empezó a hablar. Dios empezó a cambiar el corazón de ese niño en el colegio. Empezó a hablar en el colegio. En los momentos que salían del colegio, traía niños, compañeritos de la escuela, y le traía para que la madre le hablara a los niños de lo que él conocía, de lo que él experimentaba de Dios. ¿A qué me refiero? A que eso es la palabra trabajando en los corazones. La palabra, cuando empieza a trabajar en los corazones, no tiene edad ni tiempo. Porque es presente, porque es futuro, porque es más allá de nuestras esperanzas, es más allá de nuestro conocimiento. Y en el tiempo del tiempo, trae su resultado. Usted dirá, ¿cómo dice el pastor? En el tiempo del tiempo. Sí, en el tiempo de Dios. En los tiempos de los tiempos, no en los tiempos nuestros, no en los tiempos de nuestros pensamientos. Pero sí le puedo asegurar una cosa, que esa palabra que ese día ese chico recibió, con los 7 años fue multiplicándose y fue haciendo resultado en su vida. Al transcurso de los 10 años, ahí en unas vacaciones, en una reunión con sus primos que eran también cristianos, hacen un culto de niño entre ellos, con un amigo que yo había ido con él de vacaciones de acá de Buenos Aires. Ese amigo hoy también es siervo de Dios, y era un joven en aquel entonces tenía 18 años, un joven que amaba y adoraba a Dios todo el día,
Él tenía una sonrisa que era de oreja a oreja. Pero ese joven tenía la palabra marcada en su corazón. Entonces en la mañana, eso de las 9 de la mañana, hacen con los primos y primitas una reunión y empiezan a adorar a Dios. Y en la adoración, Carlito tiene un encuentro con Dios. Dios marca su vida para siempre. Ese fue un encuentro, la persona, la presencia de Dios, la palabra que estaba aflorando en el corazón de ese niño, empezó a dar vida, empezó a dar raíces, porque ese encuentro, ese acercamiento de Dios a él hizo raíces para seguir, para el crecimiento, para el desarrollo. Ahora, ¿cómo puede ser? Uno piensa, pero un niño, a veces, en vez de pensar, ¿cómo puede ser que Dios haga esto o aquello? Sino tener el otro resultado. Decir, la palabra que leemos, la palabra que Dios nos da para este día. ¿Qué es en nuestra vida? ¿Qué resultado es en nuestro hogar? ¿Leemos todos los días la palabra? ¿Ponemos la palabra ese día como un ejemplo, como una alfombra para transitar sobre ella todo el día? El día comienza cuando deja el otro, o sea, son 24 horas. Para Dios es eterno. Para nosotros tiene que ser eterno. Hoy arrancamos con una palabra. Esa palabra es la rema, esa palabra es el resultado, esa palabra es la firmeza de este día, de mi vida. ¿Cuál fue la palabra que Dios me trajo? Entonces usted verá que hoy pasó, mañana pasó, pasado, y tal vez en la semana, o en la otra semana, o en el tiempo que Dios disponga, esa palabra que Dios le dio, esa palabra es el resultado de algo que sucedió. Y Dios estaba hablando a nuestro corazón. Dios estaba acercando su presencia, estaba derramando su gracia. ¿Para qué? Para que pudiéramos pasar cual fuera la situación. Amén. Entonces, si la palabra yo la acepto y la dejo que haga el resultado en mi vida, hay cambio, hay cambio, hay esperanza, hay vida. El cristiano, nosotros hermanos, somos una Biblia abierta, somos la palabra de Dios. El que está enfrente tiene que decir, wow, ¿cómo sabes? ¿Cómo podés hablar así? ¿Sabe por qué? Porque usted no habla lo que hablan ellos. Usted habla la vivencia de Dios. Usted habla la comunión con el Espíritu Santo. Usted habla la presencia misma de Dios en su vida. Y Él es el que hace. En estos días, Dios me ha dado un abogado por amigo y nos ponemos a hablar. Y hablamos y hablamos. Y me dice, Adán, ¿cómo brota de tu boca tanta sabiduría? Y yo le digo, ¿sabes una cosa? No soy yo, es Dios. Es Dios el que te está hablando. Es Dios el que te hace ver esto. Yo soy una persona que no tengo estudio, no pude terminar ni el secundario. Pero sí, yo le creo a Dios.
Le creo a Dios y a su palabra y he vivido y sigo viviendo. Y en este tiempo estoy en una dispersación con Dios porque mi vida está de regalo ya en esta tierra. Porque todo lo que vivo de aquí en más lo vivo de regalo de Dios. Porque yo ya viví mi tiempo. Creo que he vivido, si llegué a mis 60 años de vida, lo llegué trabajando y sirviendo en lo poco que pude hacer para Dios. Pero hoy todo lo que tengo y todos los años que transcurran es un regalo que Dios me da en esta vida. Así que no es para malgastarlo, sino es para cada día afirmarlo más en su palabra. Amén. Entonces el pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia, el hogar, tiene que estar fundamentado y afirmado en la palabra. Un poquito más. ¿Y sabe una cosa? Pasan los tiempos, pasan los años. Nuestro hijo, cuando llega a tomar una decisión, hay una gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro hogar. Algo muy especial sucede en nuestra vida, que un día Dios nos elige como padre espiritual de un hogar de niños. Vamos a ese lugar y el desarrollo en nuestro hijo es en ese hogar. No tenía hermanitos, entonces tenía necesidad de tener un hermano. Vaya a saber, las cosas de Dios Él sabe cómo las hace. Fuimos obedientes y fuimos a ese hogar y fue de tremenda bendición para nuestro hijo. Ahí vio experimentar el poder de Dios en los niños. Ahí Dios hizo cosas tremendas. Ahí verdaderamente sus ojos se abrieron a una vida espiritual y vio la provisión, la mano de Dios, el amor de Dios, la necesidad que había de conocer a Dios. Termina ese tiempo y termina su adolescencia y empieza a tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Primeramente, las cabezas del hogar. Nosotros que somos los papás, tenemos que empezar a despegarnos, a soltarnos de nuestro hijo. Él tiene que formar su vida, y más cuando están en las cosas de Dios. Ya le hemos enseñado el camino, lo hemos afirmado como niño, como adolescente. Ahora viene la madurez como persona, como hombre, como mujer. Enseñarlos a que detrás de esa puerta hay una vida que no es la misma vida que ellos vivieron como adolescentes. Entonces es una vida de traspaso, de madurez. Ahí es donde empieza a tener resultado la palabra sembrada, la palabra vivida, la fuerza, la esencia y la fidelidad de la palabra en nuestras vidas. Así como este varón tuvo la firmeza, la certeza de que Dios estaba con él para sacar un pueblo, para conducir un pueblo y para que ese pueblo verdaderamente experimentara el poder de Dios. Está bien, no fue fácil, no fueron momentos lindos para Moisés. 40 años rodeando una tierra cuando él la conocía y sabía el tiempo de los tiempos y en cuánto podía haber pasado. Pero fueron necesarios 40 años. Yo en esta mañana te pregunto, ¿cuánto es necesario que Dios siga trabajando en el seno de tu vida? ¿Para qué? Para que esta palabra tenga el resultado y tenga la gracia de Dios sobre tu vida para darte el conocimiento, el entendimiento y desenvolverte en la palabra de Dios. Para que esa palabra tenga vida, tenga resultado en estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos de decisión, tiempos de esperanza. Pero ¿en dónde está la esperanza? ¿En dónde está la decisión hoy, pueblo de Dios?
en lo que vemos, en lo que visualizamos,